Yo nací en Calabazar de La Habana, un béisbol que enseñaba mucho a los muchachos peloteros buenos en Cuba. Sí, que los muchachos salían De de high school, ahí iban a verlo los scouts. La postal con los Seagulls, que estamos hablando de 47 años. 3 años fue lo que yo fui a la escuela. Rubén Amaro, en paz descanse, me le monté arriba, le di como un martillazo a la bola. Y Benji era tremendo cache de atrás y sabía llamar el juego y guapo. Buenas, familia de Postales con Swing, su podcast de las postales. Hoy estamos aquí en casa de una de las personas, yo diría, que dejó una huella en la pelota aquí en Estados Unidos. Vino muy jovencito, estamos hablando del señor Bobby Ramos. Bobby, un placer. Gracias, Walter. Gracias por invitarme aquí a tu casa, muy bonita. Y nada, vamos a empezar a hablar de tu vida, de tu carrera a través de tus postales. Este canal se enfoca en los peloteros, pero siempre a través de las postales de béisbol, ya que las postales es como un vínculo con ellos y lo hace recordar cosas de su vida, de su carrera y de su trayectoria en las grandes ligas. Bobby, para las personas que no te conocen, tú naciste en Cuba. ¿En qué parte naciste? Yo nací en Calabazar de La Habana en el año 55, 5 de noviembre de 55, y estuve en Cuba 14 años. Jugué los escolares menores de 13 años en 2 oportunidades, en 2 años, y entonces nos emigramos aquí a Miami. Porque en las postales, algunas de las postales habla de que naciste en Pinar del Río, otra que naciste en La Habana, otra que naciste en Villa Clara. Naciste en La Habana. Nací en el Aballí, en La Habana, Calabazar de La Habana. Mi papá es de Pinar del Río, mi otra familia vivía en La Habana, y yo siempre iba al campo a Pinar del Río los veranos, pero sí soy de Calabazar de La Habana. Wow, está bien, está bien. Me dices que fue en el año, ¿qué año fue? En el 69 cuando salí de Cuba. Con 14 años. Mayo 29, sí, del 69. Me dijiste que jugaste escolares ahí en Cuba. Jugué los escolares y jugué contra no sé si tú has oído de Titiriti Cárdenas, que era el manager de Santiago de Las Vegas. Estaba el señor Stop, Tony González, que era el manager de Lawton. Nosotros teníamos un profesor, Gutiérrez, que nos manejó a nosotros en Calabazar, y era un béisbol bien competitivo y era un béisbol que enseñaba mucho a los muchachos en aquellos tiempos. Hay una cosa que muchos de ustedes a lo mejor no conocen, que hoy tiene un hermano, Jesús Barrero, que jugó con los industriales. Jugó con los industriales, jugó con los constructores y jugaba lo que era base provincial y hexagonal con el equipo de Mazorra, junto a Armando Capiró. Estaba Ascul también, el zurdito pitcher. Mantecado Linares también estaba ahí. Mucha gente de la escuela vieja, que mucha gente hoy en día. Una generación anterior a los Marinares, a los Sarovaca, la anterior a eso. Correcto. Okay. Una época de oro de Cuba también, porque estaba Antonio Jiménez, estaba Raúl Reyes, Armando Capiró, estaba Mantecado Linares, estaba Germán Águila, y entonces estaba Julio Rojo, Manolito Hurtado, Vicente, ¿cómo se llamaba la tercera base de Oriente? Estaba Juan Pérez Pérez, estaba Rosique, estaba Félix Isasi, había muchos peloteros buenos en Cuba. Sí, esta relación fue Agustín Arias, Echeverría, Marchetti, imagina, Raúl Reyes, que dio creo que 3 honrones, 4 honrones en un juego. Yo me recuerdo el día que Raúl Reyes, yo lo vi en la radio, ahí estábamos jugando un juego en Calabazar, y tenían el radio prendido ese día. Vaya, como si lo estuviera viendo ahora mismo. Bobby, llegas a Miami con tu familia, tu papá y tu mamá, y se radican aquí mismo en Miami. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fuiste a high school? Sí, bueno, empecé en Miami, jugué en una liga que se llama la Curry League, y tuve la gran experiencia de jugar mi primer juego de noche debajo de las luces aquí en Flagami, en la 72 y Coraway. Tú sabes dónde está. Sí. Pero para la gente que no sabe, se llama el lugar así. Y era un parque bien lindo, bien bonito. Las luces estaban bajitas, pero tenían Mercury Lights y se veía bien. Y me encantó, metí un doble en el primer turno entre Lady Center. Una buena experiencia. Sí, tremenda experiencia. Yo veía la bola tan clarita y era fresquecito jugar de noche. Me encantó esa experiencia. Yo me río porque cuando yo también, no que jugué profesional, no, sino que jugué organizado ahí, cualquier cosa, ¿no? Y también jugábamos de noche, ¿verdad? Que se siente sí. Diferente. Sí, de ahí yo brinqué jugué para un señor de Las Villas que se llamaba, ya está, que esté
en el cielo. Perfecto Díaz fue manager mío por muchos años en el béisbol amateur de aquí, antes de profesional y después de ser profesional, porque hubo una liga profesional donde jugó Canseco, Palmeiro, Garbey, que era la liga de Opaloca, era tremenda liga. Jackie Hernández, muchos cubanos, los Tartabul, el padre, López, había cantidad de jugadores de grandes ligas que estaban en la liga esa, y este señor, Perfecto Díaz, que él es de Las Villas, me ayudó a mí, a muchos jugadores a desarrollar y poder llegar a grandes ligas. ¿Cómo te firmaron? ¿Cómo fue la...? Yo me fui en el séptimo round. Yo hice primer round, ¿no? séptimo, en la séptima vuelta por los Expos de Montreal. Curiosamente, el scout que me firma a mí firmó a Cromartie, Juan Cromartie, de la misma escuela mía, un poquitico antes, y Andre Dawson, que también está en el Salón de la Fama. Y tuve 3-3, wow. Porque los tres llegaron a grandes ligas. Wow. Eso fue en el año 70 en 74, 73, 74. Junio, ¿verdad? Sí, en el junior, en la séptima vuelta. Y la verdad que... Es decir, que los muchachos salían de high school, ahí iban a verlo los scouts. Ahí se llenaban. Estaba Patato Pascual, que era scout, Rafa Ávila. Patato Pascual, el hermano de Camilo Pascual. De Camilo Pascual. Tremendo scout. Estaba Regino Otero, que Rey Otero fue... Orlando increíble. Peña estaba por ahí. Orlando Peña, Enrique Izquierdo, todos los ex cubanos que fueron jugadores, estaban de scout en aquellos tiempos. Buscando talento cubano. Buscando talento. Todo el tiempo aquí y ayudando. Rafa Ávila, lo que hizo en Santo Domingo fue increíble. Fue el que puso la primera academia allá. Por eso que tienen la academia de béisbol y todo. Todo avanzó cuando Rafa Ávila fue a Santo Domingo, que en paz descanse. Los cubanos han ayudado muchísimo al desarrollo del béisbol en Santo Domingo, ya que no lo pudieron hacer en Cuba por lo que haya sucedido. Bobby, y Montreal en esa época tenía todo su campo de entrenamiento, era en West Palm Beach, ¿no estaba? Al principio fue en Daytona Beach, y entonces yo creo que yo hice como 2 o 3 temporadas en Daytona y después se mudaron para West Palm Beach, que fue un upgrade. Mejoramos increíblemente porque teníamos todos los terrenos ahí, los terrenos estaban más organizados, más limpios, más al día. Algunas postales dicen que vivías en West Palm Beach. Yo compré mi primera casa en West Palm Beach, en el 79. ¿Siendo un jugador de liga menor? No, yo estaba me pusieron en el roster. En el roster de 40. Me pusieron en el roster de 40 ya para que ustedes vean, cuando tú eres profesional, ya bien temprano todas las cosas que... Sí, la oportunidad está ahí. Y también los precios en aquellos tiempos tú los podías adquirir. La adquisición era más fácil que hoy en día aquí en Miami. Miami hoy se ha puesto caro. De esa época, Bobby, tenemos tu primera postal, la postal con los Seagulls, que es el año 79. Una postal muy bonita. Sí. Este era con Salt Lake City. Con Salt Lake City. Y el manager Jimmy Williams, que fue manager de Toronto, fue manager de Boston en Grandes Ligas. Ya él pasó también, he passed away. Y ganamos el campeonato en la costa pacífica. Pacific Coast League Champions. ¿Pero pertenecía a Montreal o era otro? No, esta era de Los Angelinos. De Los Ángeles. A mí me prestaron. Oh, se hacía eso. Sí, se hacía eso. Yo no estaba jugando todos los días. Sí, porque me llamó la atención que no es Toronto. Entonces me prestaron porque ellos se les lastimaron mucho los catches. Y entonces ellos necesitaban un catcher ya de experiencia, probado para jugar AAA, hiciera el trabajo no solamente ofensiva, pero la defensiva también. Este postal es AAA. Es AAA, Salt Lake City Ghosts. Y yo tengo el anillo de campeonato y todo. ¿Lo conservas todavía? Todavía lo tengo ahí. Wow. Yo lo que no me pongo mucho las cosas. Estamos hablando de 47 años. Sí, fue en el 79. Tremenda experiencia. Yo estaba en Denver, en AAA, y me cambiaron. Jack McKean era el manager mío. Jack McKean, el que fue de los Marlins. El que fue de los Marlins. Y yo estaba jugando, pero no jugaba todos los días. Y entonces California dijo, no, préstanos a Ramos. Y fui y jugué muchísimo. Y fue tremenda experiencia, porque iba a pescar a East Canyon. ¿Qué jugadores había ahí en ese equipo? Pepe Mangual, right field. Estaba Ike Hampton, estaba Bob Clark, centrofield, que jugó con los Angelinos. Floyd Rayford, la tercera base, que también con Rance Molines, que jugaba a Seoul. Y de los pitchers,
hubieron varios pitchers que Daniel Boone, hubieron varios pitchers que llegaron a Grandes Ligas. No, fue una experiencia muy buena y la liga era una liga muy fuerte en aquellos tiempos. Ya en el año 81, Bobby, viene tu postal de novato. Y vamos a decir que en el 80 tú debutas en Grandes Ligas con un par de juegos, cuatro turnos al bate. ¿Cómo fue ese? Sí, ese yo subí a Grandes Ligas en septiembre. En el 78. Yo estaba en AA. Felipe Aló era el manager mío, se llamaban los Memphis Chicks, que era el estadio de Tim McCarvey, que jugó un montón de años en Grandes Ligas. Y se acabó la temporada. Tuve una temporada decente, batí como 269, di como 9 jonrones, pero la defensiva, yo lo que me gustaba era ser un catcher ganador. Y lo que a mí me interesaba era llevar el juego bien, llevarme bien con los pitchers, controlar el juego, el temperamento del juego, estudiar bien los bateadores, los corredores, eso es lo que y atacar a los bateadores con la fuerza del pitcher mío y la debilidad del bateador. No había cuando aquello ningún tipo de data, era simplemente, todo era un proceso de observación. Habían pequeñas notas, porque principalmente yo mantenía un librito que Tony Bernasal, boricua, que jugó un montón de años en Grandes Ligas desde clase A, nosotros nos pusimos de acuerdo y vamos a tomar notas. Y entonces los pitchers, en qué conteo que tiraban, el repertorio de ellos, recta, no sinquea, la curva no la tira atrás, el conteo. Notas así, cuando se pone adelante en el conteo, eso es la tendencia de él. Entonces tú miras el juego, y igual que los bateadores. A mí me encantaba mirar la práctica temprano, a ver qué es lo que hacían ellos en la práctica. Y el contacto que ellos hacían con la bola baja, con la bola adentro, con la bola afuera, y si ellos eran bateadores de bola buena o tenían disciplina. Y después en meeting tú... Sí, para hablar, porque aquí podemos expandir la zona. Había un ejemplo como Rod Carew, Bill Marola, que esa gente había que tirarle strike. Y la comunicación aprendiste a hablar inglés rápido, tú te comunicabas bien. Bueno, lo aprendí en la pelota, sinceramente, porque no me dio casi tiempo a estudiar. Me firmaron enseguida, como 3 años fue lo que yo fui a la escuela. Entonces, pero leyendo los libros de pelota, las historias de pelota, el Baseball Digest tenía historias de todos los jugadores, y ahí yo mejoré, me esforcé para aprender el idioma. Y recuerda que yo fui jovencito para la pelota invernal. Claro. En el año 75, 76, Gasolina, Carlos Ledema, un venezolano, el trainer de nosotros, junto a Leo Posada, cubano, me recomendaron a un béisbol que era de Grandes Ligas, AAA, y yo estaba en clase A, en la liga de instruccional. Y me dieron la oportunidad de batir de 3 y pico y que eché bien, no cogí miedo. Del año 81, Bobby, tenemos estas dos postales. La postal tuya de novato, una postal interesante porque en esta postal vienes con Tim Raines. Con Tim Raines, que es Salón de la Fama, y un señor que jugó poquísimo. Bobby Pate, tremendo pelotero, jugó también en Venezuela, pero Bobby Pate tenía delante de él, tenía a Ellis Valentine, tenía a Andre Dawson, tenía a Ron LeFleur, a Tim Raines. No había chance. Era casi imposible. Igual que Randy Bass. Randy Bass rompió todos los récords en Japón. No podía jugar con nosotros en Grandes Ligas. Dan Briggs no podía jugar. Habla un poquito de Tim Raines. ¿Qué clase de jugador era? Él jugaba segunda base, sí, pero a él le pusieron Rock Rain. The Rock, sí. Sí, pero yo dije, coño, porque se le cae la bola cuando yo tiro para allá para segunda. No, tremendo atleta. Y él podía jugar segunda. Y left field también jugaba. Y centrofield también podía jugar. El brazo de él no era el brazo de Andre Dawson. El brazo de él era de averaje un poquitico. Pero él cogía y soltaba la bola rápido. Cuando tú coges y sueltas la bola rápido, si tú no tienes un brazo fuerte, tú tienes igual que Mickey Rivers. No tenían esos gran brazos, pero tiraban bien a las bases, le daban al cut-off, sabían la situación de juego cuando tenían que ir para segunda, y a veces cuando era dudoso le daban al cut-off a la primera, o si no a la tercera base para cortar la bola. Un corredor excelente, robó 800 bases. Fue increíble, ¿no? Y a las dos manos bateaba. Y era un bateador fino. Y tocaba también. 2.600 hits. Tocaba cantidad. Y buena persona. Muy buen muchacho, buena persona, buen compañero de equipo. No jugaba para él, jugaba para él, así todo el mundo lo quiere hacer bien, claro, pero se preocupaba por el juego y por ganar, y por mover los corredores, y dar cariño a la gente y darle confianza a la gente, que eso es importante también para poder ganar.